nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. No deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos. Les saludan los pastores Janet y Rubén Erazo en el cordial y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, amados hermanos, para invitarles a que nos sigan en nuestras transmisiones en vivo a través del Facebook. Síganos semana tras semana en nuestros cultos evangelísticos de los jueves y domingos, cultos familiares. Y también compartan todas las prédicas. Dios tiene una palabra poderosa para nuestras vidas en estos tiempos. Que el Señor les bendiga. En Comunidad Cristo para las Naciones, estamos para ayudar, orando unos por otros. Si estás pasando por alguna dificultad, queremos orar por ti. Escríbenos un WhatsApp a Cadena de Oración y al término de nuestras transmisiones en vivo, estaremos orando por ti. Conéctate vía Facebook Live. Tiempo de oración. Queremos orar por ti. Existen conflictos que no podrás enfrentar, que causan dolor y sufrimiento a los que amas y a ti, y te harán sentir que estás solo. Hay solución. Estamos para ayudarte. Consejería en línea, WhatsApp 994-844-594. Queremos orar por ti. Conéctate todos los sábados a las 7:30 de la noche con el grupo Pasión por Cristo y los domingos a las 4 de la tarde con el grupo Pasión por Cristo Teens vía Facebook Live. No te olvides. Te esperamos.
en esta mañana con gozo, amén. Siga proclamando su nombre. Te bendecimos a ti, Señor. Vamos con gozo. Porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración, Dios. Por eso te cantamos a ti, te glorificamos, Dios. Levanta su voz en esta mañana, decláralo así conmigo. ¿Lo dices? Hosana, Hosana al Rey. Díselo una vez más, vamos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más lo decimos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Levanta tu voz, lo declaras. Hosana, Hosana.
a ti en esta mañana. Te glorificamos a ti, oh Padre. Bendice su nombre, amén. Gloria sea Jesús. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré. Suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble.
venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble. Invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú.
Señor, en la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Cuán sublime es tu gracia, Señor, en la cruz, amor derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor, en la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por
agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Te alabamos, Dios, te bendecimos a ti, te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo, vamos, alábalo en este día. Sí, Señor, lo decimos todos, que estamos agradecidos con Él, con el Rey de Reyes. Te alabamos, Dios. Una vez más lo cantas. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Sí, Señor, te bendecimos a ti, Dios. Exáltale a Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Bendiciones, iglesia. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Familiar con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria a Cristo. Muy buenas tardes, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Reunidos nuevamente en la presencia del Señor para seguir recibiendo palabra de Dios y para seguir adorando a nuestro Padre Celestial por medio de la palabra del Señor, porque Cristo nos habla a través de su palabra y eso es adoración. Adorar a Cristo es también oírle, ese es adorar al Señor. Que Dios les bendiga a todos ustedes conectados dentro de nuestras fronteras nacionales y fuera de ellas, que la gracia de Cristo les alumbre y les bendiga en este día. Aleluya. Sí, el día de hoy, gloria a Dios, tenemos la parte 9 ya de nuestro mensaje, el significado de la cruz. En realidad, si nos enfocamos en el tema de la cruz, obviamente podemos hablar de parte 2, 3, pero en realidad el mensaje de la cruz tiene que estar presente en todos los mensajes. Aunque en esta serie estamos tratando de analizar exclusivamente el tema de la cruz, para que pueda el pueblo tener más claridad en un tema tan radical y tan importante. Así que hoy vamos a ver la parte 9 del mensaje de la cruz, gloria al nombre de Jesús. Vamos a ir viendo, el significado de la cruz. Vamos a ir viendo entonces versículos en el camino. Mientras tanto, entonces vamos a orar, vamos a acercarnos a nuestro Padre Celestial para que sea Él quien nos ministre la santa palabra. Sí, Señor, agradecidos a ti de antemano, Cristo, por tu favor, tu amor, que en este día nos sustentes con la palabra de tu poder, que en este día hables en un instante para edificar y para plantar a tu pueblo, para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Que en este día tu luz alumbre y nos demos cuenta de nuestros errores, equivocaciones, malicias. Que en este día podamos darnos cuenta, Señor, del inmenso amor que tú tuviste por nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos, Cristo Jesús. Ahora derrama tu Espíritu Santo
Mientras tu servidor abre la boca, seas tú llenándola. Abre tu boca, dijiste, que yo la llenaré. Llénala de rema, llénala de logos, llénala de sabiduría, para que tu pueblo reciba y sea edificado y sea bendecido. Te damos gracias, que crezca la fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Parte 9 entonces, amado pueblo del Señor. Vamos entonces el día de hoy a entrar a esta parte 9. ¿Por qué tuvo que ser una cruz? Hoy día vamos a abordar este tema. ¿Por qué tuvo que ser una cruz? ¿Por qué Cristo no murió de otra manera? ¿Por qué Cristo no murió a filo de espada? ¿Por qué Cristo no fue lapidado con piedras? ¿Por qué Cristo no murió de otra forma? ¿Por qué tuvo que ser la cruz? Porque todo confluyó. Jesús nació en el momento preciso, la hora precisa, el momento de mayor podredumbre en la religión judía, la mayor podredumbre de su historia. La religión judía estaba corrupta, pero por todos lados salía inmundicia. El sacerdocio estaba corrupto. El sacerdocio había sido ya vulnerado y contaminado ya por la inmundicia romana, porque eran los romanos los que nombraban a los sumos sacerdotes, imagínese usted. Ya era un tema político, el tema de ser sacerdote o ser fariseo, etc. Entonces, ¿por qué tuvo que ser una cruz? ¿Por qué tuvo que ser exactamente ese tipo de muerte? Hoy día vamos a analizar este tema. ¿Por qué tuvo que ser la cruz? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no morir de otra forma? Porque alguien dirá, sí, pero hay formas más terribles de morir. Como por ejemplo, dicen algunos, morir quemado y desollado, es decir, sí, que te arranquen la piel, es una forma más dolorosa. Yo diría que no es así. Yo diría que la muerte de cruz es una muerte más dolorosa que morir desollado o aún quemado vivo, como algunos siervos ungidos, mártires del Señor, han muerto quemados. ¿Por qué tuvo entonces que ser la cruz? Ese es el dilema que hoy trataremos de resolver. Bueno, definitivamente, cuando Cristo muere en la cruz y luego Él resucita, ¿verdad?, al tercer día, entonces Cristo obtiene una victoria total sobre la muerte, ¿verdad? Aunque Jesús había derrotado primero al pecado en la cruz, vamos a ver eso, pero era necesario que Cristo muriera en la cruz porque Cristo tenía que vencer a la peor de las muertes. O sea, la cruz es la peor de las muertes, ¿verdad? Incluso hoy, el día de hoy, si alguna persona muriera crucificada o fuera crucificada y sufriera todo lo que Jesús sufrió, pienso yo que ni siquiera la ciencia actual moderna podría recuperar a una persona crucificada o martirizada como lo fue Jesús. Entonces Jesús obtiene una victoria total sobre la muerte cuando Él resucita al tercer día. Su victoria sobre la muerte tenía que ir mucho más allá de las palabras, ¿verdad? Porque Cristo, al resucitar, Él tenía que demostrar que Él era quien dijo ser. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Cristo tenía que demostrar que Él era la vida. Y si Él era la vida, Él tenía que vencer a la muerte. Entonces Él tenía que atravesar esta circunstancia. Jesús tenía que atravesar esta situación, ¿verdad? En Hechos capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿A quién habían matado? Al autor de la vida. Habían matado al autor de la vida y habían matado a aquel que había dicho, yo soy la vida, ¿verdad?
aquel que había dicho, el Padre ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, Él era la vida y Él era el autor de la vida. Entonces, la muerte siempre, siempre, aún el día de hoy, para la gente que no conoce a Dios, la muerte siempre ha sido un muro infranqueable para la humanidad, ¿no? Mientras una persona tiene fiebre, mientras tiene escalofríos, mientras está delicado, uno trata de hacer algo, uno trata de hacer lo que sea, ¿no? Uno ora, uno clama, uno lo lleva al médico, lo llevas a emergencia, haces lo que sea porque la persona todavía tiene vida. Pero se han dado cuenta que cuando ya una persona muere, deja de latir su corazón y se comienza a enfriar y viene el rigor mortis, entonces es como que la gente dice, bueno, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya en la mente, en el imaginario de toda la gente está esto. Cuando una persona ya entra en rigor mortis, se acabó, no hay nada que hacer. O sea, nadie nunca, de ninguna manera, ha podido jamás levantar a nadie de los muertos, salvo Jesucristo, o salvo el Dios de la Biblia. También en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que Elías resucitó al hijo de aquella mujer sunamita? ¿Verdad? El niño murió, Elías lo resucitó. También aquel que cayó en la tumba de Eliseo, dice que había un grupo de personas que iban a enterrar a su muertito, y como venían una banda armada de sirios, se asustaron y tiraron al cuerpo a un hueco, y resulta que ese hueco era la tumba de Eliseo. Y dice que cuando el muerto toca los huesos de Eliseo, como habrá estado de ungido ese hombre con el Espíritu Santo, que sus huesos estaban ungidos, imagínense, eran santos, había sanidad en sus huesos. Aleluya. Cae el muerto, toca los huesos de Eliseo y el muerto resucita sobre sus pies. Entonces, hay casos en el Antiguo Testamento y hay casos, en muchos más casos en el Nuevo Testamento. Jesucristo pues trajo el paradigma de la resurrección a la tierra. Entonces Jesucristo literalmente venció ese problema, superó esa valla muchas veces. Cristo dijo, id y decida, Juan, los muertos son resucitados, los ciegos ven, los cojos sanos. O sea, los muertos son resucitados. Eso quiere decir que la Biblia solamente narra al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, a la pequeña hija de Jairo, que son básicamente 3 resurrecciones que se mencionan, pero hubieron muchas más resurrecciones. Entonces, cuando una persona muere no hay nada más que hacer. Sin embargo, Jesucristo sí venció a la muerte. Cuando a Jesús lo llevaban, le decían, por favor, ven, que ha muerto. Él iba. Él iba porque él no tenía ningún problema en resucitar a un muerto. El ser humano, cuando ya ve a un muerto, como decíamos, entra en rigor mortis, se enfría, ya su cara cambia, ya lo único que queda es cesar la lucha, ya dejas de luchar, dejas de ayudar y ya dice, bueno, ahora hay que enterrar al difunto. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero Jesús había vencido a la muerte resucitando muertos, pero ahora él tenía que vencer a la muerte resucitando a él. Él tenía que resucitar. Entonces era por eso necesario que Jesús muriera. Bueno, murió en la cruz, pero él tenía que morir de esa manera y resucitar. Al resucitar, entonces ya él vence a la muerte y la muerte queda despojada. Ya la muerte es derrotada, como ha sido hoy derrotada. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando dice, hablando acerca de los hermanos, dice, y muchos duermen. Cuando dice que muchos duermen, en realidad él se estaba refiriendo, vamos a buscar ya, él se estaba refiriendo a los hermanos que habían muerto. En 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 11, 28, 1 Corintios 11, 28 y 29 dice al 30, del 28 al 30 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, al cristiano, cuando literalmente, según la ciencia médica, el cristiano muere, entra en rigor mortis, la Biblia dice, no murió, está durmiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la vida eterna ya. No puede haber una contradicción. No podemos tener mensajes contradictorios. Uy, el hermano murió. No murió, el hermano está durmiendo simplemente. Ese es el lenguaje de fe. Un lenguaje que tiene que ser, que tiene que coincidir con lo que creemos. Nosotros ya no morimos porque tenemos la vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, porque ya el Padre nos resucitó juntamente con Cristo. Entonces, esa es la idea. Ahora, entonces Jesús venció a la muerte al resucitar. Al sufrir Cristo, escuchen esto, al sufrir Cristo, la más cruel tentación en la cruz, bajo las condiciones más adversas imaginables, venció al pecado en todas sus formas. Aquí entonces ya vamos entrando a la pregunta, ¿por qué tuvo que ser la cruz? Al sufrir la más cruel tentación, es decir, hay que entender que morir en la cruz es la tentación más cruel que existe. Y morir en la cruz implica morir bajo las condiciones más adversas imaginables. Son las condiciones más adversas imaginables, ¿no? En esas condiciones, Jesús entonces venció al pecado y a Satanás en todas las formas posibles. No sé si me dejo entender. En otras palabras, Jesucristo, nuestro Señor, venció todas las vallas que Satanás el tentador le planteó y le puso por delante. Él venció todas las vallas. O sea, Satanás le puso todos los obstáculos que él tenía a su disposición, todos los que él podía usar, los más crueles, los más perversos, los más dolorosos, Satanás los usó contra Jesús. Y Jesús, todos esos obstáculos, todas esas vallas, Jesús las fue pasando una por una, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús comenzó a ser tentado en el desierto, después de haber ayunado 40 días? Lo tienta con el pan, con la comida, con el dinero, con tentar a Dios. Y Jesús, esas tentaciones, Jesús las pasó, como se dice, fue una tentación fuerte, claro, por la complejidad de la tentación, pero eso a Jesús no le causó realmente mella en absoluto. Pero ya cuando comienzan a pasar los meses y los años, las tentaciones se hacen más fuertes, hasta que pues llega el momento de la cruz, que ya fue la tentación más fuerte que Jesús vivió. O sea, la cruz, la muerte de cruz representa ya el clímax de la severidad y de la perversidad con la cual el diablo trató de hacer caer a Jesús en pecado. Entonces, ahora pensemos en esto. Al Jesús vencer todas las vallas que Satanás le había planteado, entonces Jesús, escúchenlo bien, nunca claudicó a sus convicciones que tenía como hijo de Dios, como santo, como justo y como siervo del Padre. Él nunca claudicó. O sea, Jesús nunca vendió su fe, Jesús nunca vendió su relación con el Padre. Él no claudicó, aunque fue tentado a ello. Es lo que el diablo quería. Porque el diablo sabía que él en la cruz tenía una chance de hacer caer a Jesús, porque decía, acá voy a mezclarlo todo. En la cruz voy a hacer una mezcolanza de circunstancias que tienen que hacerlo caer a Jesús, habrá pensado Satanás, ¿no? El dolor físico, la presión psicológica, las burlas, su mente, sus sentimientos, su sistema nervioso. Es decir, todo mezclado en un solo instante. O sea, todo confluyó en un solo... El hambre, la sed, que
qué sé yo, hermano, todo confluyó, hermano, como para, eso haría pecar a cualquiera, pero Jesús no era cualquiera. Digamos que de 0 a 10, ¿no? Digamos que de 0 a 10 podríamos clasificar los niveles de rudeza y de impiedad con la cual Jesucristo fue tentado, impiedad de parte de Satanás, ¿no? Nivel 0, nivel 1, nivel 5, nivel 10 ya era lo máximo que Satanás tenía, ¿verdad? La cruz representa el nivel 10 de dureza y de perversidad con la cual Satanás tentó a Jesús. Entonces, ahora, la cruz es el nivel 10 y yo diría que el nivel 100. O sea, ya la cruz sobrepasó, como decíamos antes, cualquier valla que Satanás había planteado a Jesús de Nazaret. Entonces Jesucristo sobrepasó, ¿verdad? En victoria, en triunfo y en santidad todo lo que el diablo le planteó para hacerlo caer. Es por esta razón, escúchelo bien que aquí está el meollo del asunto, era necesario que Jesucristo muriera en la cruz, porque solo en la cruz Jesucristo vencería el pecado ya en todas sus formas, y Jesucristo vencería la tentación en todas sus formas y en todos sus niveles de rudeza. ¿Se da cuenta? O sea, la cruz es el punto en el cual ya se jugaba Satanás su última carta. No tenía más que ofrecer. Eso era todo lo que Satanás podría ofrecer a Jesús para hacerlo caer. No había más nada. Por eso el diablo es llamado el tentador. Él es el tentador porque su función es tentar. Entonces, solo allí en la cruz, Jesús podía vencer al pecado en todas sus formas. Una muerte rápida, la verdad que una muerte rápida para Jesús hubiera sido demasiado sencillo para él vencerlo, ¿no? Imagínate que viene alguien y imagínate que lo condenan a Jesús a morir decapitado, ¿no? Como fue Juan el Bautista. Te inclinan, es un momento de tensión, viene el hacha, vuela a tu cabeza y se acabó. Ni la sentiste. Hubiera sido, una muerte realmente rápida. No digo que sea fácil, pero comparado con la cruz, literalmente, hermano, no es nada. Con esto no quiero desmerecer el martirio de Juan. Él murió decapitado, murió como profeta. Pero definitivamente pues hay una diferencia entre morir decapitado y morir en la cruz. O morir quemado. Imagínate que Jesús muriera quemado. Prenden el fuego, pasa 1 minuto, 2 minutos. Al tercer minuto, prácticamente ya Jesús estaba muerto. Sufrió horrores mientras el fuego comienza a quemarlo, es cierto. Pero los mismos dolores del fuego Jesús los sentía en la cruz. Y no lo sintió por 5 minutos ni 10. Lo sintió desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas. Sufriendo los mismos dolores que sufre un quemado. O sea, piense usted en eso. Entonces, Jesús venció al pecado en todas sus formas. Entonces, es por eso que nosotros, como vimos en el mensaje de la semana pasada, ¿verdad? En el mensaje anterior, ¿cuántos se acuerdan del mensaje cuando hablamos sobre ser víctima, ¿no? ¿Cuántos escucharon ese mensaje? Entonces, en la cruz tenemos que ver a Jesús, en Jesús tenemos que ver al héroe que derrotó a Satanás, que derrotó a la muerte, que derrotó al pecado. Tenemos que ver al héroe que nos salvó, no a la víctima. O sea, no el religioso ve a Jesús como una víctima. El religioso siente lástima por Jesús. Y acuérdense que Jesús había dicho: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, no llores por mí. Llorad por vosotras, por vuestros hijos. Entonces, Jesucristo
tiene que ser visto como un héroe muriendo en la cruz, porque en la cruz nos estaba liberando de la maldición de la ley, del pecado, de la muerte, de Satanás, nos estaba liberando del infierno. Entonces hay que ver a Jesús como el héroe. Y no es morbo ni crueldad decirle a Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. O sea, porque uno puede decir, oye, pero ¿cómo te puedes alegrar de que Jesús haya muerto por ti? Por lo menos siente algo de pudor, de dolor, por causa... Claro, o sea, definitivamente duele el hecho de que Él tuvo que pasar eso por mí, ¿no? Pero yo no doy gracias porque Él sufrió, doy gracias porque Él venció. Yo doy gracias porque Él derrotó al maligno, Él venció a Satanás. Él vino para deshacer las obras del diablo. Yo doy gracias por eso. Doy gracias porque lo logró. Yo no estoy diciendo, Jesús, gracias porque sentiste el dolor. Claro, en cierto modo también no estaría mal pensar de esa manera. Porque si no fuera por ese dolor que Él sufrió, la muerte de Jesús hubiera sido casi, lindaría con una farsa, ¿no? Oye, que Jesús murió decapitado por ti. Entonces, como que eso diría, bueno, muchos han muerto decapitados y gente buena y gente mala, que no hace ninguna diferencia. No, pero Jesús no murió decapitado. Jesús no murió a espada, a filo de espada, ni lapidado, ¿no? No murió apedreado. Un apedreado, te cae una mala piedra en la cabeza, te privaste y ya no sientes nada. O sea, acá el tema del cual yo vengo a hablar entonces es que el dolor, el sufrimiento que siente Jesús en la cruz, eso implica casualmente que la tentación, la fuerza con la que Jesús es tentado a pecar, la fuerza con la que el diablo apalanca esta tentación, porque el diablo apalancó, ¿no? Le dio fuerza a su tentación, casualmente utilizando el dolor de Jesús. Ya se imaginan ustedes lo que le espera a Satanás por haber hecho esto y por haber hecho todo lo que ha hecho el diablo, ¿no? Ya saben ustedes lo que le espera al maligno por malo y por perverso. Nadie quisiera estar en los zapatos de ese inmundo, asqueroso, infernal demonio, porque lo que le espera a Satanás, eso ya es otro nivel ya. Lo que le espera a la eternidad, al diablo le espera la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Así cada segundo va a pagar Satanás toda la eternidad. Va a pagar todo lo que ha hecho. Lo va a pagar segundo a segundo. Y él sabe que le queda poco tiempo. Ya estamos cerca de ese momento en el cual Satanás y sus demonios van a ser lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Ahora, entonces, la cruz, mis amados, la cruz es el artefacto y el lugar más cruel, te grabes eso, más adverso, más incómodo, más doloroso y más espantoso que el hombre jamás haya inventado para torturar y matar lentamente a otro ser humano. Sí, la cruz, lo voy a repetir de nuevo porque esto tienes que entenderlo, esto tiene que entrar, tienes que internalizarlo en tu espíritu. La cruz es el artefacto y el lugar más cruel, más adverso, más incómodo, más doloroso, más espantoso que el hombre jamás haya inventado, entre paréntesis, con la ayuda de Satanás, para torturar y matar lentamente a otro ser humano. ¿Por qué? Porque la cruz, y se lo he dicho en repetidas oportunidades, está diseñada para hacerte sentir el dolor más intenso sin matarte. Ahí está la clave. O sea, la cruz ataca puntos de tu cuerpo que son puntos que están llenos de nervios, ¿verdad? Se concentran los nervios, tu piel, las muñecas, o sea, en estos lugares se concentra
las mallas o los entretejidos nerviosos, ¿verdad? En donde el cuerpo, el ser humano siente más dolor, ¿verdad? Hay partes de tu cuerpo donde tú te tocas y no sientes nada, pero hay otras partes donde tú te tocas y sientes más dolor. O sea, tú mismo puedes hacer la prueba. Hay partes que tú con el dedo te haces así, no sientes, pero hay partes donde tú te tocas, ¿verdad? Y sí sientes el dolor. Entonces, es porque ahí los tejidos nerviosos están concentrados. Y de eso se trataba la cruz. Entonces, la cruz, el que torturaba al crucificado, entonces el que inventó la cruz está buscando los puntos neurálgicos que producen más dolor, más sufrimiento, sin afectar de una manera muy severa o totalmente severa a los órganos vitales, ¿no? Cuando una persona es crucificada, tu corazón sigue funcionando con las justas, tu hígado sigue funcionando con las justas, tus riñones están en el límite, tu sistema gástrico está al límite, tu sistema neurocerebral, tu sistema salival, o sea, todo está al límite, pero no deja de funcionar. Imagínese usted, es llevado al límite sin que ello implique que te tengas que morir. O sea, es una cosa tremenda, hermano. Es la maldad del ser humano, por supuesto, inspirado por Satanás. Es una cosa increíble, incomprensible, cómo el ser humano puede llegar a límites tan aberrantes de maldad y de perversidad. Entonces, no existe tortura más dolorosa que la cruz. Decíamos, excede largamente a morir quemado, excede largamente el sufrimiento a morir desollado o despellejado. Porque cuando una persona muere despellejada, que lo han hecho eso en la Santa Inquisición, o sea, el morir despellejado te priva. O sea, la cruz no te priva, no te privas de dolor, no te desmayas. En cambio, al que lo desollan se desmaya del dolor, ¿verdad? Y te entra un microbio, un virus, y te viene una septicemia que te mata en un instante. Es así. Entonces, el desollado entra en shock cardíacos, y se muere de un infarto cerebral o cardíaco. Es así. En cambio, en la cruz no, en la cruz te mantiene vivo, pero a su vez te atormenta. Mire qué tremendo es esto. Entonces, es un artefacto que te mantiene vivo mientras te causa, decíamos, el máximo sufrimiento. Y estoy redundando en esto porque quiero que esto entre profundamente en tu espíritu. Porque este es el significado de la cruz. De esto se trata la muerte de cruz. No se olvide que el día de hoy, en este capítulo 10, estamos hablando por qué tuvo que ser una cruz, ¿no? ¿Por qué tuvo que ser la cruz? Ahora, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ya hace 2000 años casi, los asirios, esta muerte ya la habían perfeccionado 600 años antes de Cristo. Ya 600 años antes de Cristo, ya los asirios casi la habían llevado a su perfección. Esta muerte de cruz la copiaron los pueblos de Oriente, la copiaron los babilonios, la copiaron los persas, la copiaron todos esos pueblos del Medio Oriente. Cada quien tenía su versión. Algunos eran el palito horizontal y el vertical, otros un aspa, otros utilizaban simplemente un palo vertical y lo clavaban así. O sea, hay diversas versiones de la cruz, pero todas tienen el mismo propósito, ¿no? Entonces tu corazón, tu hígado, tus pulmones, hermano, o sea, te entraba aire solo para mantenerte vivo. Respirabas con dificultad porque la incomodidad en la que estabas estrecha tu tórax, tu caja torácica, cuando eres crucificado así o así, ¿verdad? O sea, te cuesta, te tienes que parar sobre el clavo que te ha atravesado, te duele, te sueltas, te duele, te paras, te jalas. Es decir, hermano, es una cosa espantosa. Y Jesús pasó eso. Jesús lo tuvo que vivir
Entonces ya se cree que 1000 años antes de Cristo ya comenzó este instrumento a ser llevado a una perfección, porque los antiguos reyes, pues hermano, eran crueles. Se dice que Darío el persa, cuando se acuerdan en el libro de Daniel, este es un dato histórico, se acuerdan que Darío era amigo de Daniel, era persa, conquista Babilonia, entonces el imperio medo-persa toma control de Babilonia, y entonces termina el esplendor de Babilonia y comienza un segundo imperio, que era el imperio medo-persa. Se dice que este Darío, en ese momento que conquista a Babilonia, el imperio babilónico, dice que esa primera semana, Darío crucificó a 3000 babilonios, que eran pues los líderes políticos, militares, religiosos de Babilonia. Él crucificó en esa época, ya imaginen, los días de Daniel, ¿no? Ese es un dato histórico. Usted sabe que la Biblia es un libro histórico, pero obviamente la Biblia contiene solamente lo más relevante, lo que a nosotros nos sirve para llegar al cielo. Porque imagínense si la Biblia narrara todos los eventos históricos de todos los tiempos. Uy, hermano, la Biblia sería un libro compuesto por 50.000 libros y nunca llegaríamos a lo que Dios quiere, ¿no? Pero para que usted se dé cuenta más o menos ya cómo es este tema de la cruz. Entonces, ¿qué significa entonces todo esto de lo que venimos hablando? Significa, hermanos, que Cristo fue el hombre, y miren lo que voy a decir, fue el hombre más probado de la historia. No hay hombre que haya sido más probado ni tentado de que Jesús, ni lo habrá después de Jesús. Y te voy a dar las razones. ¿Por qué Jesús fue el hombre más probado de la historia? Si también hubieron otros crucificados que murieron como Jesús, ¿verdad? ¿Sabes por qué Jesús excedió a otras personas que fueron crucificadas? Ahora, Jesús fue el hombre más probado de la historia, y entonces también significa que obtuvo la victoria más absoluta sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. ¿Correcto? Si fue el más tentado, su victoria también fue más extrema. La victoria de Jesús fue más extrema porque Él murió en la cruz. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque si tú a todo el dolor y a todo el sufrimiento que Jesús padeció, le sumas el hecho de que Jesucristo tenía en sus manos la opción de librarse de ese dolor si Él quería. Piense usted en eso. Todos los crucificados, cuando eran clavados o colgados, ellos sabían que no había nada que hacer con ellos. Pero Jesús podía librarse Él si lo quería. Jesús, si quería, podía librarse. Él podía usar su fe, su poder. Él podía usar decretos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, de cierto te digo que si tú le dices a un monte, muévete, se moverá? Es porque Jesús lo hacía. Jesús calmó las aguas, calmaba los vientos, que son como montes. No hay fuerza más destructiva que el agua, que el viento y que el fuego, ¿no? Dice Jesús calmó los vientos, los mares, el mar le obedecía. Si el mar le obedecía y los vientos le obedecían, ¿tú crees que los clavos no le hubieran obedecido? ¿Tú crees que Jesús no hubiera podido decir a los clavos, ¿saben qué, clavos? Ya salgan, no, esto no va. Salgan y yo me bajo y me declaro vivo y me voy. Cristo pudo haberse ido, Cristo pudo haber sorteado esta muerte. O sea, esto hace la muerte de Jesús todavía más extrema, más radical, porque Él tenía en sus manos la facultad, Él tenía en sus manos la prerrogativa de liberarse a sí mismo. Imagínese usted, porque cuando uno puede librarse, uno no trata de hacer todo lo posible por librarse. Por ejemplo, ¿no? Este es un caso quizá muy sencillo, pero por ejemplo, cuando a veces estamos pasando una prueba física, y hay que reconocerlo, una enfermedad,
clamamos y como seres humanos somos polvo y ceniza. A veces el dolor que tenemos, el sufrimiento que se nos viene por causa de una enfermedad. No es cierto que a veces decimos, Señor, ten misericordia, yo voy a tener que ir a un doctor para que me ayude. O sea, tratamos de buscar otros medios acompañados de la fe porque sentimos que no damos más. Tratamos de salvarnos un poquito, pero sin dejar de orar, ¿no? Porque no tiene nada de malo ir al doctor, hemos lo dicho muchas veces. Lo malo de ir al doctor es cuando tú vas al doctor sin considerar en nada a Jesucristo. Ahí está lo malo. O sea, cuando tú de frente buscas al doctor humano y no buscas a Cristo. Pero si uno está buscando a Cristo y uno le dice, Señor, ten misericordia, concédeme ir a un médico para que me dé una manito porque soy polvo, o sea, mi fe no da más, o sea, soy humano. Hay que reconocer hidalgamente que como humanos a veces caemos en ello, buscamos. Y eso se da acá, mira, Mateo 27, 42. Cuando Jesús estaba clavado, sufriendo, padeciendo, vienen estos hijos del infierno en Mateo 27, 42 y le dicen, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mira, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mira, qué increíble. O sea, Satanás, los demonios del infierno que estaban todos reunidos ahí, tenían a sus secuaces, a sus esbirros allí, tentando a Jesús de que use el poder, la facultad que él tenía de descender de la cruz. Cristo, hermano, usted imagínese nomás este escenario. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Ja, 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 ja. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos. Mira, le están diciendo creeremos. ¿Quieres que crea en ti? A ver, bájate de la cruz. Imagínese por un instante que Jesús, muy bien, quieren creer en mí, ya, se baja de la cruz. ¿Cómo hubiera sido ese episodio? ¡Wow! Yo me imagino que ni con eso se hubieran arrodillado, porque estos eran seres inmundos. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucita a Lázaro y van corriendo a decir, hoy ha resucitado, hay que matar? O sea, ni con la resurrección de Lázaro ellos se convencieron y no querían convencerse en realidad de que Jesús era el Mesías. Entonces, este hecho de que Jesús tenía esa posibilidad, esa facultad, hacía que la tentación sea más grande, porque entonces Jesús tenía opciones y salidas como a veces nosotros las usamos. Como humanos que somos, tenemos opciones y salidas, pero Jesús no las usó. Eso hace más grande todavía la tentación. Y el diablo lo sabía. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué demuestra esto, amados? ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra claramente que Jesús estaba muriendo por amor a nosotros de manera deliberada y voluntaria. Bendito sea su nombre. Esto demuestra con toda claridad su amor. Él podía librarse, él podía escapar, él podía zafarse de esta circunstancia. Y no lo hizo porque Él te amó, Él me amó, porque Él sabía que de esta victoria dependía la salvación de su creación, que somos nosotros. Bendito sea Dios. Por eso te digo, dale gracias a Dios cada día si no lo haces. Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz. No celebro ni festejo tu sufrimiento, pero celebro y festejo tu valentía, tu hombría, tu santidad, tu heroísmo, tu determinación. Celebro, Señor, tu entrega, tu humildad. Celebro tu magnificencia, Señor. ¿Entiendes? Entonces, el diablo no pudo vencer a Jesús. Miren esta preposición, ¿no? Si el diablo no pudo vencer a Jesús en la cruz, entonces no podrá vencerlo de ninguna manera imaginable.
¿Por qué? Porque como dijimos antes, la cruz era la última carta, era la última, se la jugaba toda Satanás, era la última carta que el diablo tenía para vencer a Jesús. Una vez que Jesús venció a Satanás en la cruz, el diablo quedó, escúchelo bien, por esta razón el diablo quedó desarmado y derrotado. Porque esta era su última arma. Porque no pienses que cuando Jesús desarmó al diablo es que le estaba quitando espadas, cuchillos, mazos. No, Jesús, sus armas las armas del diablo son el sufrimiento, el dolor. Son la incomodidad, son sacarte de tu zona de confort. Esas son sus armas. Y la cruz era el arma suprema y culminante de Satanás. Colosenses, por eso, 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando. O sea, Jesucristo despojó a los principados y potestades. Le quitó las armas en que confiaba Satanás, lo expuso públicamente. Es por eso que el diablo quedó desarmado y derrotado, ¿verdad? Porque decíamos que la muerte de cruz es el arma máxima del diablo. Ya era su arma máxima, es decir, la muerte de cruz. Entonces era el arma suprema, culminante. Entonces cuando ya Jesús sigue humilde, sigue manso, sigue santo, sigue puro, allí entonces el diablo queda completamente desarmado. Bendito sea para siempre el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, Jesucristo, amados hermanos, tomó un tremendo riesgo para redimirnos entonces. Este es otro factor de la cruz. Porque en la cruz el riesgo que Jesús toma, que Jesús está arriesgando, ¿qué cosa? Jesús está arriesgando a la Trinidad, a la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no se olviden que Él vino en la condición de hombre y siendo hombre se tomó forma, ¿se acuerdan? ¿No? Aspecto externo y naturaleza interna, tomó forma de siervo, de ser humano. Jesús tenía sistema nervioso, sentía dolor, tenía sueño, se cansaba. Jesús tenía que comer, Jesús necesitaba todas las cosas que necesita un ser humano para sobrevivir. Jesús tenía que dormir, Él no podía vivir sin dormir porque le afectaría. Entonces, Él vino en la condición de hombre. Ya lo hemos visto, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Ahora, veamos acá este aspecto. ¿Qué tal riesgo que asume Jesús al venir a morir a la cruz? ¿Qué tal responsabilidad que asume Jesús para salvarnos? ¿No? ¿Les parece o no? Porque acá Jesús está arriesgando a la Trinidad. Una de las personas de la Trinidad, el Hijo, pasa por todo esto. Ahora, imagínese usted por un instante nomás, ¿qué hubiera pasado si Jesús en sus 33 años de vida hubiera pecado una sola vez? Que una sola vez el Hijo del Dios viviente, en cualquier momento y más aún en la cruz, hubiera pecado. Que Jesús hubiera hecho algo que no era la voluntad del Padre, un instante, Jesús hubiera pecado, Dios se hubiera manchado de pecado. Piensen eso. Y no, gloria a Dios que no pasó. Ahora, ¿pero qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? Estamos hablando, claro, que Dios se hubiera manchado. Ahora, no hay una respuesta para ello, no lo sabemos, pero de hecho nadie sabe las consecuencias que hubieran recaído sobre toda la creación si Jesús un instante hubiera pecado. Nadie sabe. Podríamos caer, ¿no?, en el terreno de la especulación simplemente. Hubiera pasado esto, pero si definitivamente, yo creo que la creación hubiera entrado en una conflagración, es decir, la creación se hubiera incendiado porque el diablo hubiera logrado Satanás hubiera logrado
que Jesús peque. Entonces, la creación hubiera pasado a manos de Satanás, que era lo que él quería. Él quería que Jesús peque para que todo pase a sus manos y de esta manera él logre, ¿no?, el dominio que tanto ansiaba desde que se rebeló contra el Padre allí en el Monte Santo, ¿no?, a los lados del norte, como dice Ezequiel, Isaías. Satanás ansiaba el dominio y sabía que si hacía pecar al Hijo de Dios, él tomaba el control. Hubiera derrotado al Hijo de Dios, hubiera derrotado a Dios, porque Jesús no estaba solo, él estaba ungido con el Espíritu Santo. Pero miren ustedes qué tal riesgo wow, Cristo Santo. Imagínense que una sola vez Jesús hubiera pecado, la creación caería en manos de un psicópata colosal como lo es Satanás. El más grande de los locos, psicópatas malignos, el ser más perverso que jamás existió y existirá, Satanás, hubiera tomado control. Por eso piensen, hermanos, den gracias por esto. ¿Qué tal amor? ¿Qué tal amor de Cristo? Pasar este riesgo, arriesgarlo todo por ti, por mí. Piensa. Es por eso que Él te dice, ¿quieres seguirme? ¿Estás dispuesto tú también a arriesgarte? ¿Estás dispuesto a renunciar cuando yo te pida? ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Porque yo arriesgué mi trono, mi gloria, arriesgué mi eterna deidad, la arriesgué, la puse en juego por ti, por amor a ti. Piensen en eso, pueblo. O sea, esto, pues, ¿qué más demostración de amor puede haber? Porque, hermano, ni los ateos, ¿verdad? Ni los ateos niegan el hecho de que Jesucristo fue un personaje histórico y de que la Biblia es un libro histórico y de que la cruz es un hecho histórico. Porque está refrendado, como vamos a ver en la parte 10 ya, ¿no? Esta es la parte que ya perdí la cuenta, gloria. Esta es la parte 9, ¿no es cierto? Ya la parte 10 vamos a ver entonces que la cruz es un hecho histórico. Es histórico. Entonces, ni los ateos niegan que esto es un hecho histórico. No pueden negarlo. Porque aparte de la Biblia, como vamos a ver en la parte 10, hay otros autores no cristianos que han graficado en sus libros y en sus escritos lo que fue la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo era un personaje histórico y muy famoso en sus días. Era una persona muy famosa, Jesús. Perdone. Entonces, hermano, tremendo peso solo significa una cosa. Él realmente nos amó, realmente nos ama. Lo puso todo en juego por ti y por mí. Lo puso todo en riesgo. ¡Wow! ¡Qué terrible! Porque Él en el cielo es bienaventurado. Ahora que Él está en el cielo, allí Jesús no tiene sueño, no tiene dolor, no tiene dolor físico, me refiero. Él sufre por los pecadores, sí. Pero Jesús no es vulnerable más en el cielo. Jesús no puede ser atacado, ni conquistado, ni derrotado. Ahora que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Él ya no es más vulnerable a nada. Nada lo puede derrotar, ni conquistar, ni hacer retroceder, como pudo haber pasado cuando se hizo hombre. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo? Por eso adórale, hermano. Adora a Jesús. Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que quede claro que no hubo pecado en Él, ni fue hallado engaño en su boca. Mira lo que dice, y con esto concluimos Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Aleluya! Entonces Jesucristo, hermano, excede, yo diría que infinitamente, a cualquier persona que trate de imitarlo a Él. Dan lástima a esos hombres que en Semana Santa se hace clavar un clavo un ratito y los bajan al minuto porque se vuelven locos y de ahí los mandan al hospital,
a operarlos, a coserlos. Son gente psicópata que piensan que ellos pueden con su dolor redimirse a sí mismos y están locos. O esos que caminan de rodillas hasta ciertos santuarios en donde definitivamente están perdiendo el tiempo. Entonces, que quede claro que toda esta victoria se dio porque no hubo pecado en él, porque hubo solo santidad, solo amor, solo humildad, solo mansedumbre, solo obediencia, solo justicia, solo fe y solo hubo gloria en esa cruz. Hubo un derramamiento de gloria a través de él como un hermano a un nivel pero ya divino, ya en su más alto nivel. Bendito sea Dios, pueblo del Señor. Entonces recibimos esta palabra con acción de gracias a Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Él, porque gracias a Él somos salvos. Agradécele a Dios. Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora, soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en la cruz diste tu vida por nosotros. En la cruz, Jesús de Nazaret, lo hiciste. En la cruz venciste a Satanás. En la cruz venciste al pecado. En la cruz venciste a la muerte. En la cruz nos redimiste de la maldición. En la cruz derramaste tu sangre para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Señor, porque no ha habido amor tan grande. No ha habido ni habrá amor más grande que el que tú mostraste por nosotros en esa cruz. Y gracias porque en esa cruz, Señor, te mantuviste perfecto, te mantuviste santo, mantuviste tu testimonio, mantuviste tu compromiso con el Padre, mantuviste, Señor, tus convicciones, tu fe, tu santidad, lo hiciste. Y ahora Satanás, gracias a ti, está despojado, derrotado, quebrantado, humillado, aplastado, derribado y destruido, anulado. Satanás fue anulado porque ahora Cristo, nosotros, Señor, por la fe, Señor, nos unimos a tu cuerpo. Somos miembros de tu cuerpo. Por tanto, tu victoria es nuestra victoria. Gracias, Jesús, por regalarnos por la fe tu victoria. Tu victoria vino a nosotros porque hemos creído en ti, porque tú, Dios, nos has regalado esta victoria como si nosotros hubiéramos vencido. Y nosotros, dice, fuimos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Allí estábamos nosotros contigo por la fe. Gracias, Jesús, qué maravilloso eres. Tú llevaste todo el sufrimiento, todo el dolor, tú solo. Sin embargo, nos llevas a nosotros en ese triunfo, en esa victoria, solamente por la fe. Qué grande que eres, Dios. Gracias por llevarnos a tu victoria. Gracias por hacernos partícipes de esa gloria, de esa victoria. Gracias por hacernos partícipes de ese triunfo por medio de la fe en tu sangre. Creemos en tu sangre, creemos en tu muerte, creemos en tu victoria, creemos en tu resurrección, creemos en ti, Jesús. Creemos en ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Aleluya. Sí, mis amados, entonces ya sabemos y ya esperemos entonces ya la parte 10 de este mensaje, de esta serie, el significado de la cruz. Quizá alguien en este día quiere decir, wow, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Haz esta oración conmigo. Repite estas palabras. Allí donde estás, olvídate de todo y enfócate en hacer la oración que yo te voy a guiar. Ya, repítelo, pero a Jesús. Y Él va a entrar a tu corazón y te va a dar la vida eterna. Di así, fuerte y claro, díselo así a Jesús. Di, Señor Jesús, en esta hora recibo tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados, porque reconozco que soy pecador. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con el Espíritu Santo. Lléname con el Espíritu Santo. Y te invito, Cristo, a morar a mi corazón.
escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo confieso hoy que tú eres mi Señor, que tú resucitaste de los muertos y eres el gran Dios y la vida eterna, el Señor de mi vida y el Rey de mi vida. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hiciste esta oración. Cristo entró a tu corazón, tus pecados han sido borrados con tu sangre. Síguete conectando jueves 7:30 de la noche y domingos 11:30 de la mañana. Página Comunidad Cristo para las Naciones de Facebook o YouTube. Cuídense y que Dios les bendiga.